La programación defensiva. Las personas nacemos con un complejo de autoprotección, el cual nos permite a nosotros subsistir en este mundo, de amenazas que nos afecten directa o indirectamente nuestro bienestar. En cierto modo es así como trabaja la programación defensiva. La programación defensiva no significa defendernos de nuestros programas, sino defenderla de otros factores internos o externos que puedan causar daño a nuestro programa, directa o indirectamente. En este capítulo vamos a ver cómo protegernos mediante esa basura que está entrando y cómo poder convertirla y modificarla para que pueda ser aceptada ante nuestro programa. Las ideas claves que vamos a tener en este capítulo es protegiéndonos a nosotros mismos aunque la culpa no sea de nosotros, sino un medio externo el cual nosotros utilicemos, protegiendo los datos no válidos, eventos que nunca deberían ocurrir y otros errores de programación que veremos más adelante. Seguramente has escuchado la expresión basura entra, basura sale. Es una expresión muy conocida en programación. Es por eso que esta expresión la vamos a cambiar por una de estas tres. Basura entra, nada sale. Basura entra, sale un mensaje de error output, o basura entra no permitida. Debemos de cerciorarnos que los datos que ingresen a nuestro programa deben estar en un rango permitido, que lo de nuestra tolerancia, que la cadena de texto sea lo suficientemente corta para poder ser manejada, si no habrá un desbordamiento, que la validez sea con un buen propósito para evitar un desbordamiento del buffer, y cerciorarnos bien en los comandos SQL que vamos a poner. Pero en el caso en que los parámetros de entrada sean erróneos, debemos de decidir cómo manejarlos y qué hacer con ellos. Es así que lo mejor para prevenir la inserción de defectos sería hacer un pseudocódigo. Un medio para trabajar esto son las aseveraciones. Una afirmación o aseveración es un código que se utiliza durante el desarrollo, por lo general una rutina o macro que permite a un programa comprobar a sí mismo que se está ejecutando. Cuando una aseveración es cierta, significa que está funcionando como se esperaba. Pero cuando es falsa, se ha detectado un error inesperado en el código, el cual debemos de tratarlo concretamente. Las aseveraciones son más útiles en programas grandes, complicados y en los de alta fiabilidad. Ahora veamos algunos ejemplos de aseveraciones, como por ejemplo, valor de parámetro en el rango esperado. Archivo o secuencia está abierta para poder manipular. Archivo o secuencia está abierta para solo lectura y escritura, ya sea en binario o no. Ahora vamos a ver una construcción de una aseveración en C++. Algunos lenguajes de programación ya tienen implementadas las aseveraciones, como C, C++, Java, Visual Basic, etc. Este es el código de una aseveración escrita como macro en C++. Hay algunas condiciones de las aseveraciones que deben tener en cuenta, como la afirmación de verificación. Debemos de verificar que nuestra afirmación o aseveración sea correcta. Tratamiento de errores y anticipación de errores. Debemos de tratar y anticipar los errores que hemos localizado o los cuales pueden ocurrir de nuestra programación. Ahora vamos a ver un ejemplo en Visual Basic sobre unas aseveraciones de pre y post condiciones que debe de cumplir para que pueda ser ejecutable correctamente. Técnicas de manejo de errores. Es posible que desee devolver un valor neutral. A veces, la mejor respuesta a los malos datos es seguir operando y devuelva un valor que son inofensivos, como por ejemplo, en un cálculo numérico, devolver 0, en una operación con cadena, devolver una cadena vacía, etc. Sustituir la siguiente pieza de datos válidos. Si usted está leyendo registros de una base de datos y encuentra un registro dañado, es porque simplemente siga leyendo hasta que
encuentre un registro válido. Salga un mensaje de error. Usted puede decidir que solo ciertas partes de su sistema se encargará de errores. Otras partes no controlarán los errores, sino que simplemente le informan que ha sido un error detectado y la confianza de que alguna otra rutina más arriba en la jerarquía de llamada se maneje con errores. Cierre o apagado. Algunos sistemas cierran cuando detectan algún error. Este enfoque es útil en aplicaciones críticas de seguridad. Por ejemplo, si el software que controla la radiación de equipos para el tratamiento de pacientes con cáncer recibe datos de entrada incorrecta de la radiación de dosis, lo que es una respuesta de errores, es mejor que sea cerrado o apagado. Robustez frente a la corrección. Robustez significa siempre tratar de hacer algo que pueda permitir al software, incluso si eso conduzca a resultados inexactos. Aplicaciones críticas de seguridad tienden a favorecer la corrección a la robustez. Es mejor devolver ningún resultado que devuelva un resultado erróneo. La máquina de radiación es un buen ejemplo de este principio. Implicancia de diseño de alto nivel. Manejar los parámetros de manera coherente. La manera como se enfrenta a los errores afecta la capacidad del software, la esencia de errores. Compruebe el valor devuelto en la función. Lo que no debemos de hacer es ignorar la información de errores. Debemos de comprobar el valor devuelto de la función y debemos de contra los errores que no nos lo esperábamos, pero que ocurren. En conclusión, la programación defensiva es la vigilancia contra errores que no se esperó tener, pero ocurren, y debemos de actuar frente a estos de algún medio, como las aseveraciones o las excepciones que veremos más adelante. Excepciones. La palabra excepción se refiere que este problema ocurre con poca frecuencia, generalmente cuando existe algún dato o instrucción que no se apega al funcionamiento del programa, por lo cual produce un error. Las excepciones tienen un atributo en común con la herencia. Estas pueden reducir la complejidad. Usar imprudentemente las excepciones pueden hacer que el código sea casi imposible de seguir. A continuación, algunos tips. Primero, usar excepciones para notificar a otras partes del programa acerca de errores que no deben ser ignorados. El beneficio primordial de las excepciones es su capacidad de señalar el error de tal manera que no pueden ser ignorados. Otros enfoques de manipulación para errores crean la posibilidad de que una condición de error pueda propagarse a través de una base de código sin ser detectado. Las excepciones eliminan esa posibilidad. 2. Lanzar excepciones solo en casos excepcionales, es decir, condiciones que no pueden ser abordados por otras prácticas de codificación. Las excepciones representan un compromiso entre una forma de manejar condiciones inesperadas, por un lado, y el aumento de la complejidad en el otro. Las excepciones debilitan la encapsulación, exigiendo al código que llama a una rutina para saber qué secciones pueden ser lanzadas dentro del código que se llama. Esto aumenta la complejidad del código, lo cual va en contra de la gestión de la complejidad. 3. No usar excepciones en caso de poder resolver el problema localmente. No lance una excepción no capturada en una sección de código si usted puede manejar el error localmente. 4. Evitar lanzar excepciones en constructores y destructores. Las reglas de cómo se procesan excepciones llega a ser muy complicado cuando se producen excepciones en constructores y destructores. En C++, por ejemplo, los destructores no son llamados a no ser que un objeto está completamente construido, lo que significa que si el código dentro de un constructor produce una excepción, el destructor no se llamará y esto establece una posible pérdida de recursos. 5. Incluir toda la información del error en el mensaje de la excepción. Esta información es muy valiosa para la persona que lee el mensaje de excepción. Debemos asegurarnos de que el mensaje contiene la información necesaria para entender por qué se produjo la excepción. 6. Evitar cache vacíos. 7. Conocer bien las bibliotecas de excepciones del lenguaje que se usan.
El no poder capturar una excepción generada por el código de la biblioteca hará que el programa se cuelgue tan rápido como al no detectar una excepción que ha generado a sí mismo. 8. Considerar construir un reporte centralizado de secciones. Un enfoque para garantizar la coherencia en el manejo de secciones es utilizar un reportero de sección centralizada. El reportero de sección centralizada proporciona un repositorio central de conocimientos sobre qué tipo de secciones existen, cómo se debe manejar cada sección, el formato de los mensajes de sección y así sucesivamente. Eh, Proteger el programa para resistir el daño causado por errores. Dentro de ellos tenemos a las barricadas. Las barricadas son una estrategia de contención de daños. Una manera de barricada para fines de programación defensiva es designar ciertas interfaces como límite a las zonas seguras. Comprobar los datos que cruzan los límites de una zona segura para su validez y responder sensiblemente si los datos no están. 2. Las rutinas fuera de la barricada deben usar manejos de errores, pero las que están dentro deben usar aseveraciones, pues el dato que pasa a través de esta barricada debe ser asegurada por el bien del sistema. Otro aspecto clave de la programación defensiva es el uso de ayudas de depuración, que puede ser un poderoso aliado en la detención de los errores rápidamente. No se aplican automáticamente las limitaciones de producción a la versión de desarrollo. Esta es la razón por la que la fase de producción dura más que la fase de desarrollo. Hace que la etapa de desarrollo se logre de manera más segura. Programación ofensiva. Los casos excepcionales deben ser tratados de una manera que los hace evidente durante el desarrollo y deben ser recuperables cuando el código de producción esté en marcha. Por ejemplo, se definen solamente 5 eventos en un programa y en un tiempo de ejecución aparece la necesidad de hacer un sexto. Tenemos que asegurarnos de que las aseveraciones finalicen el programa, de usar todas las variables y punteros declarados, y llenar un dato con data basura antes de ser eliminado. Plan para eliminar debugging. Si escribimos código para nuestro propio uso, podríamos dejar el código de depuración en el programa, pero en el caso de que escribamos código para el uso comercial, es recomendable no dejar el código de depuración, ya que afectamos en la reducción, el tamaño y la velocidad del programa. Utiliza el control de versiones y herramientas de construcción como el maquillaje. Se pueden construir diferentes versiones de un mismo programa a partir del mismo archivo origen. Utilice un preprocesador integrado. Si el entorno de programación tiene un preprocesador, como C++ lo hace, por ejemplo, se puede incluir o excluir el código de depuración en el simple accionamiento de un interruptor de compilador. Podemos utilizar el preprocesador directamente o escribiendo una macro que trabaja con definiciones del preprocesador. Escribe tu preprocesador. Si un lenguaje no incluye un preprocesador, es fácil escribir uno para la inclusión o exclusión del código de depuración. Determinar qué tan defensivo ser. Una de las paradojas más frecuentes en la programación depende de varios factores. Tenemos que decidir qué áreas del programa pueden darse el lujo de tener errores no detectados y qué áreas no pueden. 2. Remover código que busca errores triviales. Si el error tiene consecuencias verdaderamente triviales, es necesario eliminar el código que comprueba ello. 3. Remover el código que ocasiona crashes. Durante el desarrollo, cuando el programa detecta algún error, le gustaría que ese error sea tan notable como sea posible para que pueda solucionarlo. A menudo la mejor manera de lograr este objetivo es que el programa imprima un mensaje de depuración y accidente cuando se detecte un error. 4. Dejar el código que hace que los crashes sean amigables. Lo contrario también es cierto. Si un programa contiene código de depuración que detecte errores potencialmente mortales, se podría decir, dejan el código que permite que el programa se bloquee amigablemente. Ser defensivo sobre la programación defensiva. 1. Es cuestión de criterio, tiempo y espacio. 2. Su abuso crea sus propios problemas, es decir, genera código lento y pesado. 3. Su uso depende del estilo del programador. Cada uno de nosotros tiene una manera distinta de programar. 4. Su uso afecta de forma considerable los eventos de mantenimiento y actualización del software. 5. Requiere de ajustes de prioridades de acuerdo a los requerimientos del cliente y la perspectiva del programador.